Cuando me desplomé en el trabajo, los médicos llamaron a mis padres. Nunca vinieron. En su lugar, la hermana de mi esposa me etiquetó en una foto. Cuando me desplomé en el trabajo, los médicos llamaron a mi esposa. Nunca vino. En su lugar, la hermana de mi esposa me etiquetó en una foto. Día familiar sin drama. No dije nada. Días después, todavía débil y conectado a máquinas, vi 44 llamadas perdidas y un mensaje de texto de mi esposa y su padre. Te necesitamos. Responde de inmediato, sin pensarlo dos veces. ¿Sabes qué es lo gracioso de morir? ¿Qué le importa un carajo tu presentación de PowerPoint o si has alcanzado tus objetivos trimestrales? Lunes por la mañana, 10:47 am para ser exactos. Sí, lo recuerdo porque el reloj digital en la pared de la sala de conferencias fue lo último que vi antes de que mi cuerpo decidiera montar una rebelión a gran escala justo allí, frente a mi jefe y la mitad del departamento de marketing. En un minuto estoy pasando la diapositiva 17 de las estrategias de optimización de ingresos del tercer trimestre, material fascinante, de verdad. Y al siguiente, siento el pecho como si alguien estuviera usando mi caja torácica como saco de boxeo mientras, simultáneamente, una pitón se enrosca alrededor de mis pulmones. Mi cabeza empezó a dar vueltas como si acabara de beberme de un trago una botella de tequila en una fiesta de fraternidad, solo que sin la diversión que suele preceder a ese tipo de mareo. Johnson, ¿estás bien? Era Peterson, de contabilidad. Probablemente más preocupado por perderse su hora de almuerzo que por mi inminente fallecimiento. Muy conmovedor, Pete. Intenté responder, intenté mantener la calma, como si tal vez solo estuviera teniendo una reacción alérgica a los carteles motivacionales de nuestra oficina o algo así, pero mi voz salió como un extraño silbido que sonaba como un globo desinflándose. Entonces el suelo, esa horrible alfombra beige de la que todos nos habíamos quejado durante 3 años, de repente se abalanzó hacia mi cara con el entusiasmo de un Golden Retriever. Se apagaron las luces. Cuando recuperé el conocimiento, estaba mirando esas horribles luces fluorescentes de hospital que hacen que todos parezcan extras en una película de zombies. Ya sabes cuáles son, parpadean lo suficiente como para hacerte dudar de tu cordura y proyectan sombras que pondrían celoso a un director de funeraria. Sentía el pecho como si alguien hubiera estacionado un coche pequeño sobre él y tenía más cables conectados a mí que un modelo de exhibición de Best Buy. Bienvenido de nuevo, dijo una enfermera con ojos amables y un uniforme cubierto de gatos de dibujos animados. Porque nada dice cuidado médico profesional como Hello Kitty, ¿verdad? Nos diste un buen susto, Ann. Tienes suerte de estar aquí. ¿Suerte? Sí, así es exactamente como me sentía, tumbado allí, pareciendo un árbol de Navidad humano con todos esos cables de monitor. Una verdadera bendición. Luego vino el doctor Martínez, ¿o era González? Diablos, mi cerebro todavía estaba dando volteretas. Así que, llamémoslo doctor cara seria. El tipo tenía esa mirada que los médicos perfeccionan en la facultad de medicina. Esa que dice, estoy a punto de darte noticias que harán que las primas de tu seguro parezcan calderilla. Señor Johnson, ha sufrido lo que llamamos un evento cardíaco, dijo, consultando su portapapeles como si contuviera los secretos del universo. Uno grave. Su corazón básicamente dijo, hasta aquí, y se tomó unas vacaciones no programadas. Evento cardíaco. Me encanta la terminología médica. Hacen que suene como si tu corazón hubiera organizado una fiesta sorpresa en lugar de casi matarte. Pero capté el mensaje alto y claro. Había tenido un ataque al corazón a los 34 años, lo cual es tan atractivo como descubrir que tu restaurante favorito ha estado sirviendo hamburguesas de rata. Hemos contactado a su contacto de emergencia, continuó el doctor cara seria. Su esposa, Clara. Debería estar aquí pronto. Debería estar. Esas dos palabras flotaron en el aire como un mal olor. Clara debería estar aquí. Mi esposa desde hacía 6 años, la mujer que prometió amarme en la salud y en la enfermedad. ¿Recuerdas esa pequeña joya de los votos matrimoniales? Debería estar entrando a toda prisa por esas puertas del hospital ahora mismo. Probablemente llorando y agarrando un oso de peluche o algunas flores que compró en la tienda de regalos. Pero aquí está el problema con, debería estar. Es tan fiable como una tetera de chocolate. Noche 1, nada. Ninguna Clara irrumpiendo por la puerta.
Ninguna llamada telefónica frenética preguntando por mi estado. Solo yo, las máquinas pitando y una rotación constante de enfermeras que seguían comprobando si necesitaba algo. Sí, necesitaba algo. Claro que sí. Necesitaba que a mi esposa le importara un comino que casi había estirado la pata. Me quedé mirando mi teléfono como un adolescente enamorado, deseando que vibrara con un mensaje, una llamada. Demonios, hasta una paloma mensajera habría sido algo. La pantalla permaneció tan muerta como aparentemente lo estaba mi matrimonio. Llegó el segundo día y todavía ni rastro de Clara. El joven doctor, el doctor Ruiz, según su placa de identificación, seguía dándome palmaditas en el brazo con esa simpatía ensayada que enseñan en Trato con el paciente 101. Descanse, señor Johnson, decía. Alguien debería estar aquí pronto. Alguien debería estar aquí pronto. Ahí está esa palabra otra vez, debería. Empezaba a sentirse como una broma cruel, como esperar que tu GPS funcione en un túnel o creer que los políticos realmente quieren decir lo que dicen durante la temporada de campaña. Las enfermeras intentaban ser alentadoras. El tráfico probablemente está fatal, sugirió la del uniforme de gatos. Quizás está atrapada en el trabajo, ofreció otra. Claro, porque nada dice, esposa amorosa, como priorizar las hojas de cálculo sobre el incidente coronario de tu marido. Pasé esos 2 primeros días en una extraña niebla mental. En parte por la medicación y en parte por la aplastante comprensión de que la persona que se suponía que más se preocupaba por si yo vivía o moría aparentemente había decidido que yo no valía la gasolina para ir al hospital. Los otros pacientes de mi planta, y sí, las paredes del hospital son tan insonorizadas como el papel de seda, tenían visitas constantemente. La habitación 314 tenía tantas flores que parecía que había explotado una funeraria. La familia de la habitación 318 trajo suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército. ¿Yo? Me familiaricé con cada reposición de «el precio es correcto» y me hice el mejor amigo de la máquina expendedora del pasillo. Pero esto es lo que realmente me afectó. Ni siquiera era ira lo que sentía. Pensarías que estaría furioso, ¿verdad?, listo para tirar mi vasito de gelatina contra la pared y exigir respuestas. En cambio, sentí un extraño entumecimiento hueco, como si alguien hubiera vaciado todo mi interior y lo hubiera reemplazado con bolas de algodón. Quizás eso es lo que sucede cuando la persona que se supone que te ama incondicionalmente demuestra que su amor viene con más condiciones que un contrato de telefonía móvil. Quizás tu cerebro simplemente apaga el centro de la decepción para evitar un fallo completo del sistema. Al final del segundo día, había dejado de revisar mi teléfono cada 5 minutos. Había dejado de poner excusas para Clara en mi cabeza. Había dejado de esperar nada en absoluto. ¿Y sabes qué? Esa podría haber sido la primera cosa saludable que había hecho en años. Las máquinas seguían pitando, monitorizando mis signos vitales, asegurándose de que mi corazón siguiera haciendo su trabajo, a pesar de que aparentemente tenía mejores instintos sobre mi matrimonio que mi cerebro. Órgano inteligente, el corazón. Lástima que no lo hubiera escuchado antes. Pero eso estaba a punto de cambiar. Día 3 en el hotel hospital y empiezo a sentirme como Tom Hanks en esa película donde está atrapado en una isla, náufrago. Excepto que en lugar de una pelota de voleibol llamada Wilson, tengo un monitor cardíaco que pita cada vez que pienso en lo espectacularmente que mi esposa ha fallado en la decencia humana básica. Estoy tumbado allí, contando las baldosas del techo como una especie de matemático demente. Hay 247, por si te lo preguntas, cuando mi teléfono decide finalmente hacer algo de ruido. Durante aproximadamente medio segundo, mi estúpido y optimista corazón da un pequeño aleteo esperanzador que probablemente se registró en todas las máquinas a las que estoy conectado. Quizás es Clara. Quizás ha tenido algún tipo de accidente. O quizás se le murió el teléfono. O quizás ha estado atrapada bajo algo pesado y acaba de lograr arrastrarse hasta un lugar seguro. Ya sabes, todos esos escenarios ridículos que tu cerebro conjura cuando alguien a quien amas actúa como si de repente te hubieras vuelto invisible. Pero no. Oh, demonios, no. Es Instagram. ¿Por qué? Por supuesto que lo es. En una era en la que la gente documenta su desayuno como si se postulara para un cargo público, ¿por qué algo tan pequeño como que un miembro de su familia esté a punto de morir interrumpiría su agenda en las redes sociales?
La notificación dice, @Felicity Jones te ha etiquetado en una foto. Felicity, esa es la hermana menor de Clara, la que piensa que, influencer, es un trabajo de verdad y que tomar fotos de su tostada de aguacate constituye una contribución a la sociedad. Tiene tanta profundidad como un charco en agosto. Pero oye, al menos es consistente. Toqué la notificación con el tipo de curiosidad morbosa que te entra cuando pasas junto a un accidente de coche. Sabes que va a ser malo, pero simplemente no puedes evitar mirar. Y ahí está, en toda su gloriosa versión filtrada con tinte Valencia. Un pequeño cuadro familiar perfecto que parece salido directamente de un anuncio de televisión cursi. Ahí está Felicity, con el pelo rubio captando la luz del sol justo como debe ser, llevando uno de esos vestidos de verano vaporosos que probablemente costó más que la mensualidad de mi coche. A su lado está Clara, mi esposa. ¿La recuerdas? Con un aspecto radiante y despreocupado que no le había visto en meses. Pero espera, hay más. Porque de pie detrás de ellas, como una especie de estatua patriarcal suburbana, están los padres de Clara, Robert y Margaret. Robert tiene el brazo alrededor de Margaret, ambos radiantes con el tipo de alegría que esperarías de personas que acaban de ganar la lotería, no de personas cuyo yerno está actualmente disfrazado de alfiletero humano en la unidad cardíaca. El escenario es perfecto también, porque, por supuesto que lo es. Están en el lago Clearwater, a unas 2 horas al norte de la ciudad. El lugar donde Clara y yo tuvimos nuestro primer picnic de aniversario. ¿Recuerdas eso, cariño? Cuando todavía fingíamos que nos gustábamos. Hay una manta de cuadros rojos extendida sobre la hierba. Una cesta de mimbre que probablemente salió de alguna boutique que cobra 850 pesos por el encanto rústico, y suficientes sándwiches gourmet y bebidas artesanales para alimentar a un pequeño país europeo. El pie de foto. El pie de foto es donde Felicity realmente muestra sus verdaderos colores, en su mezcla característica de estética de chica básica y crueldad casual. Ha escrito, día familiar sin drama, destellos, corazón brillante. A veces necesitas rodearte de personas que te levantan. Bendecida, tiempo familiar sin filtro, vida de lago sin drama. Pero aquí está el verdadero golpe bajo. Lo que me hace querer arrancar estos cables del monitor cardíaco y usarlos para estrangular a alguien. Me etiquetaron, realmente me etiquetaron en este monumento a su sociopatía colectiva. Como si quisieran que lo viera. Como si quisieran que supiera que mientras yo yacía en una cama de hospital, preguntándome si mi corazón iba a rendirse permanentemente, ellos estaban ahí fuera, viviendo su mejor vida sin el inconveniente de que mi experiencia cercana a la muerte arruinara su estilo. Me quedo mirando este dedo corazón digital durante unos 5 minutos, mi cerebro tratando de procesar lo que estoy viendo. La marca de tiempo dice que la foto fue publicada hace unas 2 horas, lo que significa que estaban teniendo su pequeña sesión de unión familiar justo en el momento en que el Dr. Ruiz me estaba explicando que tendría que hacer algunos cambios significativos en mi estilo de vida si quería llegar a los 40. La sección de comentarios es exactamente lo que esperarías de los seguidores de Felicity, un desfile de emojis de ojos de corazón, squad goals, y qué lindos sois, porque nada dice, lindo, como abandonar a un miembro de tu familia en su hora de necesidad para ir a una sesión de fotos junto al lago. Pero luego me desplazo un poco más abajo y veo algo que hace que mi presión arterial se dispare tanto que me sorprende que no active todas las alarmas de la UCI. Una de las primas de Clara, creo que es Jessica o quizás Jennifer, uno de esos nombres con J que suenan todos igual, ha comentado, ¿dónde está Johnson? Cara llorando de la risa. Y Felicity, la dulce y considerada Felicity, ha respondido con un emoji de risa con lágrimas y las palabras, se está tomando un tiempo para trabajar en sí mismo, bíceps flexionado. Apoyando su viaje, cara rezando. Mi viaje. Mi maldito viaje. Como si yo hubiera elegido tener un ataque al corazón. Como si hubiera decidido, ¿sabes qué sería divertido? Dejadme casi morir un lunes por la mañana y ver si a alguien le importa una mierda. Hice una captura de pantalla de todo, porque a estas alturas estoy recopilando pruebas como si estuviera construyendo un caso. Aunque no estoy seguro de qué tipo de caso se puede construir contra personas por ser pedazos de basura humana sin corazón. ¿Existe un tribunal para crímenes contra la decencia básica? ¿Puedes demandar a alguien por ser un sociópata con un smartphone? La peor parte, y hay tantas partes para elegir, es como un plato de degustación de lo horrible, es que puedo imaginar exactamente cómo sucedió todo.
Clara probablemente recibió la llamada del hospital mientras se preparaba para ir al trabajo. Quizás se detuvo durante 30 segundos enteros, considerando si debía venir a ver a su marido, que acababa de tener un evento cardíaco. Luego, Felicity probablemente llamó con alguna crisis sobre su boutique o su última estrategia en redes sociales. Y de repente, mi emergencia médica se convirtió en este inconveniente obstáculo en la planificación de su día de diversión familiar. Puedo escuchar la conversación ahora. Oh, Dios mío, Clara, no podemos cancelar nuestro día en el lago porque Johnson tuvo algún tipo de episodio. Probablemente esté bien. Ya sabes lo dramático que se pone. Además, esta es la iluminación perfecta para mi feed. Y Margaret trajo esos lindos frascos de cristal vintage. Y Clara, mi querida esposa Clara, probablemente asintió, porque, Dios no lo quiera, se perdiera ser parte del último intento de Felicity de alcanzar la fama en Instagram. Porque eso es lo que realmente importa aquí. Asegurarse de que la marca familiar se mantenga fuerte mientras el miembro real de la familia se marchita en una cama de hospital. El dolor en mi pecho ya no es solo por el ataque al corazón. Es algo más profundo, algo que hace que el dolor físico se sienta como un corte de papel en comparación con la comprensión de que las personas que pensé que me amaban me han estado tratando como un personaje secundario opcional en sus vidas. Dejo mi teléfono y vuelvo a mirar esas baldosas del techo, pero ahora no las estoy contando. Estoy pensando en cómo a veces el universo tiene una forma divertida de mostrarte exactamente dónde estás con la gente. A veces es necesario estar a punto de morir para darte cuenta de que, para algunas personas, nunca estuviste realmente vivo en su mundo. Algo dentro de mí cambia ese día. No se rompe. Romperse sería demasiado dramático, demasiado repentino. Es más como si algo simplemente se apagara, en silencio, permanentemente. A los días de mi estancia involuntaria en el hospital St. Mary's para los emocional y físicamente rotos, me había acomodado en lo que el personal probablemente llamaba aceptación, pero que yo prefería pensar como entumecimiento estratégico. ¿Conoces esa sensación cuando te han golpeado en el estómago tantas veces que tu cuerpo simplemente deja de registrar el dolor? Sí, ahí es donde vivía ahora. En la dulce tierra de la anestesia emocional, donde las publicaciones de Instagram sobre picnics familiares y esposas ausentes no podían tocarme porque oficialmente se me habían acabado las ganas de que me importara una mierda. Me había hecho amigo de Jorge, el conserje nocturno que hablaba un inglés chapurreado pero tenía un doctorado en leer la mierda de la gente. Me echó un vistazo a mi habitación sin visitas y empezó a traerme café decente de la sala de descanso del personal en lugar de esa bazofia aguada que servían a los pacientes. No hablábamos mucho, por la barrera del idioma y todo eso, pero a veces la mejor terapia es simplemente tener a alguien que reconozca que tu situación apesta sin intentar arreglarla o explicarla. El doctor Ruiz también había estado viniendo a verme con más frecuencia. Probablemente porque se había dado cuenta de que mi contacto de emergencia era tan fiable como una tetera de chocolate. Había empezado a hacer preguntas cuidadosas sobre mi sistema de apoyo en casa, que es la jerga médica para ¿por qué demonios nadie visita a este pobre desgraciado? Me había vuelto bastante bueno para desviar esas conversaciones con bromas sobre ser una persona muy sociable que simplemente prefería su tiempo a solas. Cosas muy convincentes. Pero entonces mi teléfono decidió tener una maldita convulsión. Estaba medio dormido, flotando en esa extraña zona crepuscular del hospital donde la morfina hace que todo se sienta como si estuvieras viendo tu vida a través de los ojos de otra persona, cuando comenzó la vibración. No solo una o dos vibraciones, sino esta vibración implacable y furiosa que sonaba como una avispa cabreada atrapada en un frasco de cristal. Al principio, pensé que era una de las máquinas que funcionaba mal. No sería la primera vez que algún equipo médico decidiera hacer un berrinche mientras yo estaba conectado a él. Pero no, era mi teléfono, iluminándose como un árbol de Navidad en Times Square, excepto que en lugar de difundir alegría navideña, estaba transmitiendo lo que parecía un ataque de pánico a gran escala desde el código de área 847. 44 llamadas perdidas. 44. Las conté 2 veces porque seguramente eso no podía ser correcto. ¿Quién demonios llama a alguien 44 veces en el lapso de 2 horas? La respuesta, aparentemente, era mi amada esposa y su querido padre, Robert. Ya sabes, las mismas personas que habían estado demasiado ocupadas haciendo picnics junto al lago para comprobar si yo seguía respirando durante los últimos 4 días. Pero ahora,
aparentemente, me necesitaban con la urgencia de un equipo SWAT respondiendo a una situación de rehenes. Las llamadas habían comenzado alrededor de las 2 de la tarde y simplemente seguían llegando como una especie de tsunami digital. Clara, Robert, Clara, Robert, Clara de nuevo. Un perfecto partido de ping-pong de desesperación rebotando entre las dos personas que aparentemente acababan de recordar que yo existía. El registro de llamadas parecía una película de terror donde las llamadas provienen de dentro de la casa. Excepto que, en este caso, venían de dentro de mi matrimonio, y llegaban unos 4 días demasiado tarde. Luego vino el mensaje de texto. No mensajes, en plural, como enviarían los seres humanos normales cuando intentan localizar a alguien. Solo un único mensaje, perfectamente elaborado, que lograba decirlo todo y nada al mismo tiempo. Te necesitamos. Responde de inmediato. Eso era todo. No un, ¿cómo te sientes? No un, perdón por no haber estado en contacto. No un, espero que no estés muerto en una zanja por ahí. Solo una exigencia envuelta en el tipo de tono que usarías para llamar a un perro que se ha alejado demasiado del patio. Te necesitamos. Responde de inmediato, como si yo fuera una especie de línea de atención al cliente a la que podían llamar cuando su vida no funcionaba como querían. Y aquí está la hermosa ironía. Provenía de ambos, un texto grupal de Clara y Robert, porque aparentemente habían coordinado esta pequeña intervención como si estuvieran planeando una operación militar. Probablemente se sentaron alrededor de la misma mesa de picnic donde habían estado celebrando su tiempo familiar sin drama y decidieron que tal vez, solo tal vez, necesitaban que su cajero automático personal volviera a estar en línea. Miré ese mensaje durante lo que pareció una hora, pero probablemente fueron solo unos 5 minutos. La audacia era casi impresionante. 4 días de silencio de radio mientras yo yacía en una cama de hospital preguntándome si mi corazón iba a rendirse por completo. Y ahora me salían con un, te necesitamos, como si yo fuera el imbécil por no estar disponible. Como si hubiera estado ignorando sus llamadas mientras me abrían el pecho y me inspeccionaban las arterias personas con títulos de medicina. Lo gracioso, y por gracioso quiero decir desgarradoramente irónico, fue lo tranquilo que me sentí al leerlo. Pensarías que 44 llamadas perdidas de tu esposa dispararían tu ritmo cardíaco, especialmente cuando dicho corazón había intentado recientemente renunciar a su trabajo. Pero en cambio, sentí un extraño desapego casi zen, como si estuviera leyendo el drama de otra persona, viendo cómo el matrimonio de otro pobre desgraciado implosionaba en tiempo real. Fue entonces cuando recordé algo en lo que no había pensado en probablemente 5 años. Mi abuelo, Elías, el padre de mi madre, el que me enseñó a pescar y a detectar la mierda a 1 kilómetro de distancia. Aunque probablemente se revolvería en su tumba si supiera lo mal que había olvidado esa segunda lección. Él había sido la única persona en mi familia que nunca me había pedido nada. Nunca me hizo sentir que mi valor estaba ligado a lo que podía proporcionar, arreglar o pagar. No lo había llamado desde Cristo, ¿cuándo fue la última vez? Quizás en Navidad hace 2 años. Clara siempre había encontrado excusas para no visitarlo. Demasiado lejos, no había suficiente tiempo. Él vivía en ese pequeño apartamento que olía a libros viejos y tabaco de pipa. Ella arrugaba la nariz cada vez que lo mencionaba, como si fuera una reliquia vergonzosa de mi pasado que preferiría mantener enterrada. Pero sentado allí, en esa cama de hospital, mirando 44 llamadas perdidas y un mensaje de texto que me trataba como un electrodoméstico defectuoso, me encontré desplazándome por mis contactos hasta que encontré su número. Elías Morrison, justo entre fontanero de emergencia y Frank de contabilidad, como si fuera un proveedor de servicios más en lugar de la única persona que me había querido sin esperar nada a cambio. Me temblaban las manos, y esta vez no era por la medicación. Pulsé el botón de llamada. Sonó una vez, 2 veces, y luego, como una especie de milagro en un mundo que últimamente se había quedado sin ellos, escuché su voz. Hola. El mismo tono ronco que recordaba, como si hubiera estado fumando cigarrillos y bebiendo whisky desde la administración Carter, lo cual probablemente era cierto. Abuelo, mi voz se quebró como si tuviera 13 años de nuevo, llamándolo después de una paliza en la escuela. Soy yo. ¿Es tu nieto? Hubo una pausa, y por un segundo pensé que tal vez no me recordaba. Tal vez había pasado demasiado tiempo.
Tal vez también había quemado ese puente cuando dejé que Clara me convenciera de que las obligaciones familiares eran solo otra forma de drama que debía evitarse. Pero entonces dijo, ¿en qué hospital? Así de simple. Sin preguntas sobre por qué llamaba después de años de silencio. Sin demandas de explicaciones o disculpas. Solo, ¿en qué hospital? Como si hubiera estado esperando junto al teléfono exactamente esta llamada, como si hubiera sabido, de alguna manera, que eventualmente necesitaría a alguien a quien le importara un carajo si yo vivía o moría. Y en una hora, una maldita hora, en comparación con 4 días de nada de mi esposa, él estaba allí. Cuando Elías entró en mi habitación del hospital, fue como ver a un hombre salir de una máquina del tiempo de cuando a la gente realmente le importaba una mierda el prójimo. Llevaba la misma vieja chaqueta de cuero marrón que recordaba de mi infancia, esa que probablemente le costó el salario de una semana en 1987, pero que había resistido 3 décadas de inviernos en Chicago. Sus zapatos estaban gastados pero lustrados, el tipo de zapatos de vestir que los hombres de clase trabajadora usaban para ir a la iglesia los domingos y a las entrevistas de trabajo los lunes. Todo en él gritaba, vieja escuela, de la mejor manera posible. Lo primero que hizo fue mirarme directamente a los ojos. No a las máquinas, no a los gráficos que colgaban a los pies de mi cama, sino directamente a mí, como si estuviera comprobando que yo seguía ahí dentro, en alguna parte, debajo de todo el equipo médico y los escombros emocionales. Luego acercó esa incómoda silla de plástico que todas las habitaciones de hospital tienen y se sentó como si tuviera todo el tiempo del mundo. Te ves fatal, dijo, que fue probablemente lo más honesto que alguien me había dicho en días. Sin rodeos, sin falsa alegría, solo una evaluación directa de alguien que había visto suficiente vida como para saber que a veces la gente se ve fatal porque se siente fatal. Gracias, abuelo. Realmente sabes cómo hacer que un tipo se sienta mejor sobre su experiencia cercana a la muerte. Soltó una risita. Un sonido seco y áspero que me recordó a las hojas de otoño crujiendo bajo tus pies. Hijo, si querías que alguien te dorara la píldora, deberías haber llamado a tu esposa. Ouch. Pero también, un punto justo. Lo que sucedió después fue la máxima eficiencia de Elías Morrison. Mientras yo había estado tumbado allí durante 4 días sintiendo lástima de mí mismo y contando las baldosas del techo, él pasó exactamente 30 minutos haciendo las preguntas correctas, las que los médicos deberían haber estado escuchando de mi esposa. ¿Cuáles eran mis síntomas antes del ataque? ¿Había estado bajo un estrés inusual? ¿Estaba tomando algún medicamento que debieran saber? ¿Cuál era mi historial médico familiar? Ya sabes, la mierda básica que podría ser relevante cuando el corazón de alguien decide montar una revuelta. Pero aquí está el quid de la cuestión. Clara podría haber respondido exactamente a 0 de esas preguntas. No sabía que mi padre había muerto de un ataque al corazón a los 52 años. No sabía que yo había estado teniendo dolores en el pecho durante semanas, pero había estado demasiado ocupado cubriendo el alquiler de la boutique de su hermana para ir a ver a un médico. Ni siquiera sabía a qué medicamentos era alérgico, lo cual es información bastante importante cuando te están bombeando fármacos cardíacos. Pero Elías lo sabía. Había estado prestando atención durante 67 años mientras todos los demás me trataban como una tarjeta de crédito andante con piernas. Luego se disculpó discretamente y regresó 1 hora más tarde con papeleo. Resulta que mi seguro había estado jugando al clásico juego de, neguemos la cobertura y esperemos que este pobre desgraciado muera antes de que pueda apelar, con alguna prueba que el cardiólogo quería realizar. Procedimiento operativo estándar para la atención médica estadounidense, retrasar, negar, desviar y rezar para que el problema se resuelva permanentemente. Elías no discutió con ellos, ni amenazó con llamar a abogados, ni montó una escena como probablemente habría hecho Clara. Simplemente sacó su chequera, una chequera de papel real, porque el hombre todavía llevaba sus cuentas a mano como un ser humano civilizado, y escribió un cheque por el monto total, así de simple. Problema resuelto. Abuelo, no puedes. ¿Puede? Y lo hice. Cállate y deja que te hagan la prueba. Pero esa ni siquiera fue la verdadera bomba. ¿O no? El universo apenas se estaba calentando. Después de que las enfermeras se fueron y tuvimos algo de privacidad, Elías sacó su tableta, porque a pesar de tener 74 años, el hombre era más tecnológico que la mitad de los millennials con los que trabajaba, y dijo esas 4 palabras que lo cambiarían todo: echemos un vistazo a tus finanzas.
Ahora, yo pensaba que sabía a dónde iba mi dinero. Ganaba un buen sueldo, vivía en una casa bonita, conducía un coche fiable. Claro, a veces las cosas estaban ajustadas, pero eso es solo la vida moderna, ¿verdad? Todo el mundo está sin Blanca. Todo el mundo está estresado. Todo el mundo está a una emergencia médica de la ruina financiera. Ese es el sueño americano, cariño. Equivocado. Tan jodidamente equivocado que ni siquiera era gracioso. Elías, de alguna manera, y todavía no estoy del todo seguro de cómo lo logró sin acceso a mis cuentas, había trazado cada uno de los hilos financieros que me conectaban con la familia de Clara. Fue como ver a alguien realizar una autopsia a tu cuenta bancaria, excepto que en lugar de encontrar una causa de muerte, encontraron una causa de sangrado lento y metódico. 5 cuentas. 5 cuentas separadas de las que de alguna manera me había olvidado o a las que nunca había prestado atención, todas vinculadas a mi nombre, todas alimentando con dinero a varios miembros de la familia Martínez, como una especie de suero financiero. La cuenta corriente personal de Clara, a la que me había añadido para emergencias, y que ella había estado usando para su hábito diario de Starbucks y sus compras en Target. La cuenta de empresa de la boutique de Felicity, que yo había firmado, solo hasta que se estableciera, hace 3 años. Una línea de crédito para los proyectos de mejora del hogar perpetuamente fallidos de Robert. Incluso una maldita póliza de seguro de automóvil que cubría el coche de Clara, el de Felicity y el antiguo Honda de Margaret. Jesucristo, susurré, mirando los números en la pantalla de su tableta. ¿Cómo no supe de todo esto? Porque se aseguraron de que no lo supieras, dijo Elías con naturalidad. Mira aquí. El alquiler de la boutique de Felicity se deduce automáticamente de tu cuenta de empresa el día 15 de cada mes. Así ha sido durante 3 años. Has estado pagando para que ella juegue a la tiendita mientras publica fotos en Instagram sobre ser una emprendedora, girl boss. Solo el alquiler eran 25.500 pesos al mes. 25.500 pesos cada mes durante 3 años. Eso eran 918.000 pesos que había invertido sin saberlo en el delirio de mi cuñada de que era la próxima gran cosa en bufandas caras y joyas motivacionales. Pero espera, hay más. El seguro del coche de Clara, que yo pensaba que eran quizás 3.400 pesos al mes, en realidad cubría 3 vehículos porque la familia ayuda a la familia, y yo aparentemente era el cajero automático familiar designado. La hipoteca de Robert había entrado en mora 2 veces en el último año, y ambas veces, misteriosos pagos habían aparecido desde cuentas vinculadas a mi nombre, salvando su perfecta casa suburbana de la ejecución hipotecaria. Santa mierda, dije, desplazándome por transacción tras transacción. Los he estado manteniendo a todos. Todo este tiempo, he estado pagando por su estilo de vida completo. Elías se reclinó en su silla y suspiró. El tipo de suspiro profundo y cansado del mundo que proviene de ver a alguien que te importa finalmente despertar a la realidad. Hijo, no te quieren. ¿Te utilizan? 6 palabras. 6 simples palabras que cortaron a través de 8 años de matrimonio. 8 años de intentar ser el buen marido, el proveedor fiable, el tipo que nunca se quejaba cuando el dinero escaseaba porque estaba demasiado ocupado asegurándose de que todos los demás estuvieran cómodos. No te quieren, te utilizan. Y sentado allí, en esa cama de hospital, rodeado de máquinas que registraban mi corazón roto, finalmente entendí por qué había intentado rendirse en primer lugar. No fue el estrés del trabajo, ni las largas horas, ni la mierda de la política corporativa. Fue la lenta y constante comprensión de que había estado viviendo toda mi vida adulta como el plan financiero de otra persona, la opción de respaldo de otra persona, la red de seguridad de otra persona. No era un marido para Clara. No era un cuñado para Felicity. No era un yerno para Robert y Margaret. Era una cartera andante con pulso, y aparentemente ni siquiera un pulso muy fiable. Esa noche, mientras las enfermeras hacían sus rondas y las máquinas emitían sus nanas electrónicas, Elías y yo comenzamos a cortar las cuerdas, una por una, cuenta por cuenta, pago automático por pago automático. Fue como realizar una cirugía a mi propia vida financiera. Y por primera vez en años, sentí que realmente podía respirar. Si alguna vez has querido ver qué sucede cuando cortas el soporte vital financiero a una familia de parásitos profesionales, déjame decirte que es como ver un documental de naturaleza sobre lo que pasa cuando el abrevadero se seca en medio de la sabana.
Excepto que en lugar de gráciles gacelas migrando a pastos más verdes, tienes un montón de adultos hechos y derechos teniendo crisis públicas porque a su cajero automático personal de repente le creció una columna vertebral. La reacción fue tan inmediata que podrías haber pensado que había detonado una bomba nuclear en sus vidas suburbanas perfectamente cuidadas. Estoy hablando de menos de 24 horas desde que Elías y yo comenzamos a cancelar pagos automáticos y cerrar cuentas. Y mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad con esteroides. Pero esta vez, en lugar de sentir esa ansiedad familiar cuando el nombre de Clara aparecía en mi pantalla, sentí algo que era o iluminación o los efectos persistentes de la medicación cardíaca. De cualquier manera, fue liberador como el infierno. El buzón de voz de Clara llegó primero, y vaya que fue una obra maestra de indignación y privilegio envuelta en esa falsa voz de esposa preocupada que había perfeccionado a lo largo de los años. Ya sabes el tono, el que suena como si estuviera hablando con un niño particularmente lento que acaba de colorear fuera de las líneas por centésima vez. No sé a qué juego crees que estás jugando, comenzó, porque aparentemente tener un ataque al corazón y casi morir era solo yo siendo dramático para llamar la atención, pero cortar las cuentas. ¿En serio? ¿Esa es tu solución? No sé qué te ha pasado, pero esta no es la forma de manejar la crisis de la mediana edad que sea que estés teniendo. Estás siendo increíblemente egoísta en este momento y, francamente, es vergonzoso. He estado tratando de darte espacio para lidiar con tus problemas, pero esto es cruzar una línea. Llámame. Necesitamos hablar como adultos. Como adultos, ¿verdad? Porque nada dice, conversación de adultos, como ignorar por completo a tu cónyuge durante 4 días mientras está en el hospital y luego sermonearlo sobre la responsabilidad cuando el dinero deja de fluir. La pura y jodida audacia era casi impresionante. Pero el buzón de voz de Clara fue solo el acto de apertura. El verdadero espectáculo comenzó cuando llegó el mensaje de texto de Felicity, y juro por Dios que fue como ver la personalidad entera de alguien colapsar en tiempo real. Sin emojis lindos, sin citas inspiradoras, sin hashtags sobre ser bendecida y agradecida. Solo pánico crudo y sin filtrar de alguien que acaba de darse cuenta de que todo su modelo de negocio estaba a punto de implosionar. El saldo de mi cuenta es de 323 pesos. Arréglalo. Eso fue todo. No un, ¿cómo te sientes? No un, espero que te estés recuperando bien. Solo un saldo bancario y una exigencia, como si yo fuera el servicio al cliente de su vida. 323 pesos. Eso es lo que 3 años de jugar a la emprendedora le habían conseguido sin que su suegro padrino financiara toda la operación. 323 malditos pesos en una boutique llena de bufandas que probablemente costaron más hacer de lo que jamás venderían. La hermosa ironía no se me escapó. Esta era la misma mujer que había estado publicando historias en Instagram sobre construir un imperio y vivir esa vida de jefa empoderada, mientras yo, sin saberlo, cubría su alquiler, servicios, seguros y probablemente su hábito diario de café helado. Ahora le quedaba dinero para la compra y de repente se suponía que yo debía dejarlo todo y arreglar esto. Como si su incompetencia financiera fuera de alguna manera mi emergencia. Pero espera, hay más. Porque Robert, el querido Robert, que había estado demasiado ocupado disfrutando de su picnic familiar sin drama para visitar a su yerno en el hospital, decidió intervenir con su propia marca especial de chantaje emocional disfrazado de sabiduría paternal. Estás destruyendo todo lo que construimos juntos. Esta familia ya ha pasado por suficiente sin que tú montes un berrinche porque tuviste un susto de salud. Todos estamos aquí para ti, pero tienes que poner de tu parte. No puedes simplemente quemarlo todo porque estás enfadado. Todo lo que construimos juntos. Dejad que eso se asimile por un minuto. Según Robert, el hombre que había contribuido exactamente con 0 e incluso menos apoyo emocional a cualquier aspecto de mi vida, habíamos construido algo juntos. Aparentemente, mi dinero y sus hábitos de gasto constituían una especie de esfuerzo colaborativo que yo ahora estaba destruyendo egoístamente al tener el descaro de controlar mis propias finanzas. Y el comentario del susto de salud, la guinda del pastel. Nada minimiza un evento cardíaco como llamarlo, un susto. Como si me hubiera asustado una araña en lugar de que mi corazón literalmente intentara renunciar a su trabajo. Cosas muy sensibles del hombre que no se molestó en visitarme en el hospital pero que encontró tiempo para sermonearme sobre la lealtad familiar por mensaje de texto. Pero aquí es donde se pone realmente bueno. Y por bueno,
Quiero decir tan patéticamente predecible que de hecho comencé a reír en mi cama de hospital, lo que probablemente hizo que las enfermeras pensaran que la morfina finalmente había hecho efecto correctamente. A las 48 horas de que se cortara el dinero, la familia de Clara pasó de día familiar sin drama a un modo de crisis total en las redes sociales. Publicaron un vídeo real, de su casa, completamente vacía después de un aviso de desalojo. Habitaciones vacías, cajas esparcidas. Ese tipo particular de caos que ocurre cuando el sheriff aparece y te da 24 horas para recoger tu mierda. Felicity estaba detrás de la cámara, y se podía oír su voz temblar mientras filmaba habitación tras habitación de su antiguo paraíso de clase media. Se lo llevaron todo, narraba como si estuviera documentando algún tipo de desastre natural en lugar de las consecuencias completamente predecibles de su propia irresponsabilidad financiera. Todo por lo que trabajamos, todo lo que construimos, desaparecido. El pie de foto era aún mejor, se lo llevaron todo. ¿Adivina quién los dejó? Corazón roto, con un emoji de corazón roto y etiquetas para grupos de apoyo familiar, como si fueran víctimas de alguna injusticia cósmica en lugar de personas que habían estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años con el dinero de otra persona. Pero esto es lo que realmente me afectó. Lo que me hizo darme cuenta de cuán profundo era su engaño. Realmente parecían creer que el banco les había robado la casa. Como si un villano con bigote y sombrero negro hubiera aparecido y decidido arbitrariamente arruinar sus vidas por pura diversión. Estaban interpretando a las víctimas con tanta fuerza que pensarías que les había caído un rayo en lugar de haber recibido un aviso de desalojo por no pagar su hipoteca. Excepto que yo sabía la verdad. Gracias a Elías y su mágica tableta de revelación financiera, sabía exactamente a dónde habían ido los pagos de su hipoteca durante el último año. Robert había estado usando el dinero de la hipoteca para financiar el inventario de la boutique de Felicity y las facturas médicas de Margaret. Le habían estado robando a Pedro para pagarle a Pablo. Excepto que Pedro era su propia seguridad de vivienda. Y Pablo era un negocio fallido que vendía accesorios caros a mujeres que pasaban por su propia crisis de la mediana edad. El banco no les había robado la casa. La habían apostado, perdido y luego actuaron sorprendidos cuando la casa siempre gana. Habían tomado una casa suburbana perfectamente buena, pagada incidentalmente con un anticipo que provino de su servidor como regalo de bodas para Clara, y la habían convertido en garantía para las fantasías empresariales de su hija. Y ahora querían que me sintiera culpable por ello. Querían que viera ese vídeo de su casa vacía y sus lágrimas de cocodrilo y volviera corriendo al redil con mi chequera abierta y mi boca cerrada, listo para arreglarlo todo como siempre lo había hecho antes. Pero tumbado allí, en esa cama de hospital, viendo su fiesta de lástima perfectamente orquestada desarrollarse en la pantalla de mi teléfono, sentí algo que no había sentido en años. Absolutamente nada. Sin culpa, sin obligación, sin necesidad desesperada de intervenir y salvar el día. Solo una comprensión tranquila y clara de que así era como se veía la rendición de cuentas cuando finalmente alcanzaba a las personas que la habían estado evitando toda su vida. ¿Conoces ese momento en las películas de terror cuando crees que el monstruo finalmente está muerto y luego su mano sale disparada de la tierra para un último susto? Sí. Bueno, bienvenido a mi vida, donde el monstruo era la familia de mi esposa y estaban a punto de hacer una mierda psicótica del siguiente nivel que enorgullecería a Stephen King. De hecho, estaba empezando a sentirme humano de nuevo. Los médicos me habían dado el alta para un par de días. Mi pecho no se sentía como si alguien hubiera aparcado un camión sobre él. Y por primera vez en años, dormía toda la noche sin que mi cerebro diera vueltas a interminables listas de facturas y obligaciones y quién necesitaba qué dinero y cuándo. Resulta que cuando no eres financieramente responsable de otros 4 adultos y sus diversas catástrofes, la vida se vuelve mucho menos estresante. ¿Quién lo hubiera sabido? Elías había estado viniendo todos los días, no porque se sintiera obligado o porque le estuviera pagando por estar allí, sino porque eso es lo que hace la familia de verdad. Habíamos estado resolviendo los últimos cabos sueltos financieros, cancelando los últimos pagos automáticos, transfiriendo cuentas, básicamente realizando una cirugía a 8 años de enredo financiero. Se sentía como desintoxicarse de una droga a la que ni siquiera sabía que había sido adicto. Fue entonces cuando entró con un sobre. Ahora, Elías no era del tipo dramático. No hacía grandes gestos ni presentaciones misteriosas. Cuando tenía algo que decirte, simplemente te lo decía. Pero esta vez,
Parecía que había envejecido unos 5 años de la noche a la mañana, y llevaba ese sobre como si contuviera antrax o papeles de divorcio o alguna otra forma de miseria armada. Hijo, dijo, acomodándose en esa silla de plástico que básicamente se había convertido en su trono personal. Tenemos que hablar de lo que la familia de tu esposa está tramando realmente. Abrió el sobre y sacó una pila de correos electrónicos impresos. No correos electrónicos reenviados ni capturas de pantalla, sino copias impresas reales que alguien se había tomado la molestia de obtener a través de lo que solo podía suponer eran medios menos que legales. Elías siempre había sido ingenioso, pero esto era mierda de investigador privado del siguiente nivel. ¿Cómo? No hagas preguntas de las que no quieres respuestas, dijo, que fue probablemente la cosa más ruda que un hombre de 74 años en un cardigan había dicho en la historia de los cardigans. Los correos electrónicos eran entre Clara, Robert y alguien llamado Marcus Hoffman de Hoffman y Associates Legal Services. Y déjame decirte que leerlos fue como ver un choque de trenes en cámara lenta, excepto que el tren era mi vida entera, y el choque estaba ocurriendo en tiempo real mientras yo había estado inconsciente en una cama de hospital. El primer correo electrónico, fechado solo 2 días después de mi ataque al corazón, era de Robert a este tipo Hoffman, con Clara en copia. Solo el asunto hizo que mi monitor de presión arterial comenzara a pitar como una alarma de humo. Consulta de tutela de emergencia, urgente. Señor Hoffman, había escrito Robert, como discutimos por teléfono, mi yerno ha tenido un evento cardíaco grave y actualmente está hospitalizado. Su comportamiento desde el incidente ha sido cada vez más errático y preocupante. Ha tomado varias decisiones financieras irracionales que están poniendo en riesgo la seguridad de su familia, y estamos preocupados por su estado mental. Necesitamos explorar opciones para una tutela temporal para proteger sus activos y asegurar que reciba la ayuda que necesita. Comportamiento errático, decisiones financieras irracionales, estado mental. Estos hijos de puta estaban tratando de que me declararan incompetente porque había dejado de pagar sus facturas. Literalmente estaban intentando obtener el control legal sobre mis finanzas alegando que cortarles el grifo era evidencia de enfermedad mental. El siguiente correo electrónico, de Clara, era aún mejor. Expuso toda una cronología de mi supuesta salud mental en deterioro, comenzando con mi decisión de detener los pagos automáticos e incluyendo pruebas tan condenatorias como negarse a responder llamadas telefónicas y aislarse de la familia. Según mi amada esposa, mi comportamiento durante la última semana había sido tan preocupante que temía por mi seguridad y la seguridad de nuestro futuro financiero. ¿Nuestro futuro financiero, verdad? Porque aparentemente la financiación de la boutique de Clara y los hábitos de juego con la hipoteca de Robert eran partes integrales de mi futuro financiero. Pero aquí es donde se pone realmente jodidamente malvado. Encontraron un abogado que se especializaba en tutelas de emergencia para personas con capacidad disminuida debido a eventos médicos. Aparentemente, es algo que existe. Cuando alguien tiene un derrame cerebral, una enfermedad grave o, digamos, un evento cardíaco, los familiares preocupados pueden solicitar al tribunal que tome el control de sus finanzas si pueden demostrar que la persona no está pensando con claridad. El abogado había expuesto toda la estrategia en su correo electrónico de respuesta. Necesitarían documentación médica de mi ataque al corazón, declaraciones de testigos sobre mí, y comportamiento errático, y pruebas de que estaba tomando decisiones financieras que iban en contra de mis patrones establecidos. El objetivo era una tutela temporal. Solo el tiempo suficiente para restaurar la estabilidad financiera y asegurar una atención médica adecuada. Traducción: solo el tiempo suficiente para recuperar el control de mis cuentas bancarias y líneas de crédito para que pudieran seguir desangrándome mientras me recuperaba de casi morir. Esta es su opción nuclear, dijo Elías, viéndome leer correo tras correo de su plan cuidadosamente elaborado. Cuando los llantos y los chantajes emocionales no funcionaron, cuando la fiesta de lástima en las redes sociales no te trajo corriendo con la chequera abierta, decidieron simplemente tomar el control legal. Seguí leyendo, con las manos temblando, y esta vez no era por la medicación ni por problemas cardíacos. Era pura rabia concentrada. Habían pasado más tiempo planeando esta maniobra legal que visitándome en el hospital. Habían puesto más esfuerzo en investigar las leyes de tutela que en preguntar cómo me sentía o si iba a sobrevivir a esto. La parte más insidiosa era lo legítimo que lo habían hecho sonar. Leyendo sus correos electrónicos, pensarías que eran familiares genuinamente preocupados tratando de ayudar a un pariente querido que claramente había perdido la cabeza después de un evento médico traumático.
Incluso habían encontrado testigos de carácter, la hermana de Margaret, que apenas me conocía, y algún vecino que aparentemente había notado que yo había estado, retraído y antisocial, últimamente. ¿Retraído y antisocial? Sí. Probablemente porque me había estado matando a trabajar para pagar el estilo de vida de todos los demás mientras mi esposa me trataba como un compañero de piso incómodo que ocasionalmente proporcionaba dinero. Pero la guinda de este pastel de mierda fue el correo electrónico final de Clara al abogado: solo queremos lo mejor para él. No está pensando con claridad en este momento, y nos preocupa que vaya a destruir todo lo que hemos trabajado tan duro por construir juntos. Si podemos obtener el control temporal hasta que se estabilice, podemos asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita y proteger el futuro de nuestra familia. El futuro de nuestra familia. Ahí estaba de nuevo, esa hermosa ilusión de que su seguridad financiera era de alguna manera mi responsabilidad, que sus malas decisiones eran mi emergencia, que su comodidad valía más que mi autonomía. Iban a hacer que me declararan mentalmente incompetente para poder robar legalmente mi dinero. Iban a usar mi ataque al corazón, la emergencia médica que habían estado demasiado ocupados para reconocer, como prueba de que no se podía confiar en mí para administrar mis propias finanzas. Iban a convertir mi recuperación en su oportunidad. La audiencia está programada para la próxima semana, dijo Elías en voz baja. Presentaron la petición ayer. Levanté la vista de los correos electrónicos y por un momento no pude hablar. El alcance de su traición era impresionante. No eran solo parientes codiciosos tratando de chantajearme para que abriera mi cartera de nuevo. Eran personas que estaban dispuestas a que me declararan legalmente incompetente, a destruir mi reputación, mi autonomía, mi dignidad humana básica, solo para mantener su tren de dinero en marcha. ¿Qué hacemos?, pregunté, aunque ya sabía que Elías no me habría traído esta información sin tener un plan. Sonrió entonces, y no fue una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un hombre que había vivido lo suficiente como para saber exactamente cómo jugar sucio cuando la situación lo requería. Nos adelantamos a esto, dijo, sacando su teléfono. Ya he llamado a tu abogado. Para mañana por la mañana, tendrás órdenes de cese y desistimiento presentadas contra todos ellos, congelación de cuentas para evitar cualquier acceso no autorizado y protecciones legales que harán que esta petición de tutela parezca lo que realmente es, un intento de robo de dinero por parte de personas a las que nunca les importó una mierda tu bienestar. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí algo que podría haber sido esperanza. O tal vez fue solo la satisfacción de saber que finalmente, alguien estaba luchando por mí en lugar de luchar por usarme. Cuando la opción nuclear legal falló, porque aparentemente tener un abogado al que realmente le importara una mierda su cliente es más efectivo que tener un abogado que se especializa en abuso de ancianos disfrazado de preocupación familiar, el clan de Clara decidió pasar a su plan B. Destruir mi reputación tan a fondo que yo volvería arrastrándome hacia ellos solo para que se detuviera. Fue como ver una clase magistral de manipulación, excepto que en lugar de estar impresionado, estaba teniendo un asiento de primera fila para ver cuán bajo puede caer la gente cuando su gallina de los huevos de oro desarrolla una conciencia. Todo comenzó de manera bastante inocente, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta. ¿Cuándo ha sido inocente algo que involucre a Felicity? Publicó lo que parecía una simple selfie. Sin filtros sofisticados, sin iluminación perfecta, solo ella sentada en lo que parecía ser su coche, con aspecto de haber estado llorando durante unas 3 horas seguidas. Lo que, conociendo la relación de Felicity con el rímel a prueba de agua, probablemente significaba que había estado practicando en el espejo durante 3 horas para conseguir el look perfecto de devastada pero aún fotogénica. El pie de foto era una obra maestra de manipulación emocional pasivo-agresiva. A veces, las personas que más amamos son las que atraviesan los momentos más difíciles. Cuando alguien que te importa está sufriendo, puede arremeter contra las personas que intentan ayudarle. Todo lo que podemos hacer es enviar amor y esperar que encuentren el camino de regreso a la familia que siempre ha estado ahí para ellos. La familia primero, el amor vence rezando por la sanación. Sin mencionar nombres, por supuesto. Felicity era demasiado inteligente para salir y decir, mi cuñado está teniendo un brote psicótico y destruyendo a nuestra familia. Pero no necesitaba hacerlo. Cualquiera que hubiera estado siguiendo su drama en las redes sociales durante la última semana sabría exactamente de quién estaba hablando. Era como un subtweet, pero con la manipulación emocional subida al 11 y una guarnición de hashtags de Jesús por si acaso. Pero eso fue solo el primer disparo.
La verdadera campaña comenzó cuando Clara lo republicó con su propia adición, un emoji de corazón roto y las palabras: algunas batallas se libran en privado, pero el amor siempre vence al final. Rezando por la sanación de mi esposo. Cuerpo, mente y espíritu. Corazón rojo, corazón roto, Cara rezando. Cuerpo, mente y espíritu. Como si yo fuera una especie de triple amenaza de disfunción que necesitaba intervención divina para funcionar correctamente. Como si mi decisión de dejar de financiar su estilo de vida fuera un síntoma de enfermedad mental en lugar de una necesaria llamada a la realidad. En cuestión de horas, la publicación había sido compartida por Margaret, por Robert, por primos con los que no había hablado en años, por vecinos que probablemente no podrían reconocerme en una rueda de reconocimiento pero que de repente estaban profundamente preocupados por mi bienestar. La sección de comentarios se convirtió en un círculo de oración que se reunía con un comité de planificación de intervenciones, con todos ofreciendo sus pensamientos y oraciones por mi recuperación y su apoyo a mi valiente esposa, que estaba al lado de su hombre durante este difícil momento. Valiente esposa. La mujer que había estado demasiado ocupada haciendo picnics junto al lago para visitarme en el hospital ahora era celebrada como una especie de santa por soportar a su marido claramente inestable. La ironía era tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo y servirla en su próxima reunión familiar sin drama. Pero Felicity no había terminado. ¿O no? Esto era solo el primer acto de su espectáculo unipersonal titulado "Cómo destruir la reputación de alguien usando historias de Instagram y lágrimas de cocodrilo". El segundo acto llegó en forma de un vídeo, una obra maestra temblorosa y grabada a mano que parecía haber sido filmada durante un terremoto, pero que probablemente solo eran las manos de Felicity temblando por el peso emocional de su actuación. El vídeo la mostraba sentada en lo que finalmente reconocí como su coche, aparcado frente a su antigua casa, la que habían perdido porque habían estado usando los pagos de la hipoteca para financiar sus fantasías de boutique. Una música de piano sonaba suavemente de fondo porque nada dice emoción genuina como una banda sonora cuidadosamente seleccionada. Normalmente no hago esto, comenzó, con la voz quebrándose en los lugares exactos. Pero a veces tienes que decir tu verdad, incluso cuando es difícil. A veces, los seres queridos arremeten cuando están sufriendo. A veces, las personas a las que más intentamos ayudar son las que más nos alejan. Hizo una pausa aquí, secándose una lágrima perfectamente sincronizada que de alguna manera había logrado no correr su maquillaje. Manipulación emocional de nivel profesional, ahí mismo. Todos hemos pasado por mucho últimamente como familia, continuó. Y cuando alguien a quien amas está luchando, cuando están lidiando con problemas de salud y estrés y todas las cosas que la vida nos lanza, a veces toman decisiones que hieren a las personas que más los quieren. Pero eso no significa que dejes de quererlos. Eso no significa que te rindas con ellos. Problemas de salud y estrés, ¿verdad? Porque tener un ataque al corazón porque te has estado matando a trabajar para pagar las malas decisiones financieras de otras personas es solo estrés. Porque cortarles el acceso a tus cuentas bancarias después de que te han estado desangrando durante años es solo un síntoma de no manejar bien la presión. El vídeo continuó así durante unos 5 minutos, con Felicity pintándose a sí misma y a su familia como las víctimas sufridas de mi inexplicable crueldad, insinuando lo suficiente sobre mis problemas de salud para dejar claro que no estaba pensando con claridad, pero sin decir nunca nada que pudiera ser usado en su contra legalmente. Fue como ver a un político dar una disculpa que no es una disculpa, excepto que en lugar de un escándalo sexual, se trataba de que yo tuviera la audacia de controlar mis propias finanzas. Clara republicó el vídeo con otro emoji de corazón roto y el pie de foto: mi corazón se rompe por toda nuestra familia en este momento. Rezando por la sanación y la restauración. Corazón roto, Cara rezando, permaneciendo en la fe. Y así de simple, la narrativa quedó establecida. Yo no era un hombre que casi había muerto y luego había descubierto que la familia de su esposa había estado drenando sistemáticamente sus finanzas durante años. Era un hombre enfermo que arremetía contra las personas que más lo querían. No era alguien que finalmente había desarrollado una columna vertebral y comenzado a establecer límites. Era alguien que estaba luchando y tomando decisiones que hieren a las personas que lo aman. La respuesta fue inmediata y exactamente lo que habían estado esperando. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de personas de las que no había sabido nada en meses, todas queriendo saber cómo estaba. Primos del lado de la familia de Clara, compañeros de trabajo que habían visto las publicaciones, incluso mi antiguo compañero de cuarto de la universidad que de alguna manera había sido etiquetado en todo el lío.
Oye, hombre, vi la publicación de Clara. ¿Estás bien? Si necesitas hablar, aquí estoy. Pensando en ti durante este momento difícil. Avísame si hay algo que pueda hacer. Rezando por tu familia. Espero que podáis resolver lo que sea que esté pasando. Por un momento, de hecho, comencé a dudar de mí mismo. Cuando tienes a docenas de personas contactándote preocupadas por tu salud mental, cuando tu propia esposa está rezando públicamente por tu sanación, cuando tu cuñada está haciendo vídeos llorosos sobre lo preocupada que está por ti, empieza a jugar con tu cabeza. Quizás estaba siendo demasiado duro. Quizás estaba exagerando. Quizás cortarles el grifo financiero realmente era una señal de que no estaba pensando con claridad. Pero entonces sucedió algo hermoso. Alguien, y todavía no sé quién, pero le debo una cerveza y posiblemente mi primogénito, hizo una captura de pantalla de la antigua publicación de Instagram de Felicity. Ya sabes, la del picnic familiar. La que tenía el pie de foto, día familiar sin drama. Corazón rojo, bendecida, tiempo familiar, vida de lago sin negatividad. La publicaron como comentario en el vídeo lloroso de Felicity con el simple texto, qué oportuno. Y así de simple, todo el castillo de naipes se vino abajo. Porque de repente la gente empezó a hacer cuentas. Felicity publica sobre tener un día familiar sin drama sin mí mientras estoy en el hospital. Una semana después, está haciendo vídeos sobre cuánto me quiere y se preocupa por mí. Clara está celebrando mi ausencia de las funciones familiares, luego se posiciona como la esposa devota que apoya a su marido en apuros. Las capturas de pantalla se extendieron más rápido que los chismes en una comida de iglesia. La gente empezó a conectar los puntos, a hacer preguntas, a señalar la cronología. Los comentarios en sus publicaciones pasaron de la simpatía a la sospecha. Espera, ¿no estaba él en el hospital cuando publicaste esa foto del picnic? Entonces, estabas preocupada por él, pero no lo visitaste. Esto es confuso. ¿Lo estás apoyando o celebrando sin él? Internet, bendito sea su caótico corazón, se volvió contra ellos con más fuerza que una manada de lobos sobre un ciervo herido. Los patrocinadores comenzaron a abandonar la boutique de Felicity más rápido de lo que ella podía borrar comentarios. El trabajo de Clara la puso bajo revisión administrativa después de que alguien reenviara toda la saga de las redes sociales a su departamento de recursos humanos. A Robert le pidieron que se fuera de una reunión con un cliente cuando alguien mencionó ese hilo viral sobre la familia que intentaba estafar a su yerno. Su fachada perfecta no solo se agrietó, se hizo añicos por completo, justo ahí, a la vista del público para que todos lo vieran. Y la mejor parte, se lo habían hecho a sí mismos. Todo lo que tuve que hacer fue sentarme y ver cómo sus propias mentiras los alcanzaban, cómo los detectores de mierda colectivos de Internet comenzaban a trabajar horas extras, cómo su narrativa de víctimas cuidadosamente elaborada se desmoronaba bajo el peso de sus propias contradicciones. Justo cuando pensaba que la familia de Clara había agotado todo su manual de tácticas de manipulación, los chantajes emocionales, el parasitismo financiero, la conspiración legal, el asesinato público de la reputación, decidieron sacar lo que solo puedo describir como su movimiento de jefe final. Fue como ver a alguien jugar su última carta en una partida de póker, excepto que en lugar de una flor imperial, tenían un comodín, 2 treses y un cupón de McDonald's de 1987. Debería haber sabido que algo se avecinaba cuando mi alta del hospital fue demasiado tranquila. Sin apariciones dramáticas de última hora de Clara. Sin intentos de reconciliación llorosos. Sin llamadas telefónicas desesperadas finales de Robert sobre la lealtad familiar y el perdón. Solo un bendito silencio del clan Martínez mientras empacaba mis pocas pertenencias del hospital y me preparaba para comenzar mi nueva vida como un hombre que controlaba sus propias finanzas. Fue casi pacífico, lo que debería haber sido mi primera pista de que la otra zapatilla estaba a punto de caer. La carta llegó 3 días después de que llegué a casa, entregada por correo certificado porque aparentemente esto requería un rastro documental. La dirección del remitente hizo que se me helara la sangre, Robert Martínez, escrito con esa caligrafía cursiva de la vieja escuela que solo los hombres de su generación todavía usaban, como si estuviera entregando personalmente una declaración de guerra de 1952. El sobre era grueso, no solo una sola hoja, sino varias páginas de lo que parecía documentación oficial. Por un momento paranoico, me pregunté si habían encontrado algún nuevo ángulo legal, alguna ley oscura que les permitiera apoderarse de mis bienes o forzarme a volver a su red financiera. Pero cuando lo abrí,
Lo que encontré fue de alguna manera aún más psicológicamente retorcido de lo que cualquier demanda podría haber sido. Era un testamento, el último testamento y voluntad de Robert, escrito a mano en papel con membrete legal y notariado como si fuera una especie de documento sagrado en lugar de un chantaje emocional disfrazado de planificación patrimonial. La escritura era temblorosa. Ya fuera por la edad, la emoción o simplemente el puro esfuerzo de elaborar esta pieza particular de manipulación, no podría decirlo. El documento en sí era una obra de arte de la peor manera posible. Robert había establecido la distribución de su patrimonio, y uso ese término a la ligera porque el valor neto del hombre probablemente estaba entre 50.000 pesos negativos y absolutamente nada, con la precisión de alguien que divide las joyas de la corona en lugar de una casa suburbana que ya estaba en ejecución hipotecaria y un Honda de 2003 con una luz de revisar motor, que había estado encendida desde el primer mandato de Obama. Pero aquí es donde se pone interesante. Según este testamento recién redactado, todos los activos restantes, la casa que habían perdido, los coches que no podían permitirse, la herencia imaginaria que solo existía en la mente delirante de Robert irían a los miembros de la familia que mantuvieran la unidad durante los tiempos de crisis y permanecieran juntos cuando otros eligieran la división. Miembros de la familia que mantuvieran la unidad. Dejad que eso se asimile por un minuto. En la mente de Robert, permitir la irresponsabilidad financiera de su familia era mantener la unidad, mientras que establecer límites y negarse a ser su cajero automático personal era elegir la división. Era como vivir en una realidad alternativa donde arriba era abajo, negro era blanco y la responsabilidad fiscal era un defecto de carácter. Pero el verdadero golpe de gracia, la parte que me hizo reír tan fuerte que casi me dio otro evento cardíaco, fue el último párrafo, escrito con una tinta que parecía más oscura que el resto, como si hubiera presionado con más fuerza para asegurarse de que su punto quedara cristalino. Hasta el momento en que regrese a la familia y busque la reconciliación adecuada por el dolor y la división que ha causado, mi yerno no recibirá nada de este patrimonio. La sangre es más espesa que el agua, pero la unidad familiar es más espesa que la sangre. Cuando elija el amor sobre el orgullo, será bienvenido de nuevo al redil con los brazos y los corazones abiertos. Regrese a la familia, busque la reconciliación adecuada. El dolor y la división que él había causado. Este imbécil en realidad estaba tratando de hacer que sonara como si yo fuera el que los había abandonado, como si yo fuera un hijo pródigo que se había alejado y necesitaba volver arrastrándose a casa con la cola entre las piernas y la chequera en la mano. La hermosa ironía era que Robert estaba tratando de usar la herencia como cebo, la promesa de una riqueza futura para atraerme de nuevo a su órbita. Excepto que no había riqueza. La casa se había ido, ejecutada porque habían estado jugando con los pagos de la hipoteca. Los coches probablemente estaban siendo embargados mientras yo leía su delirante documento. El patrimonio de Robert consistía en deudas, sueños rotos y una colección de esquemas para hacerse rico rápidamente que nunca habían funcionado. Me estaba ofreciendo nada y llamándolo todo. Estaba ofreciendo una zanahoria vacía a un burro que por fin se había dado cuenta de que podía alejarse del palo por completo. Leí todo 2 veces solo para asegurarme de que no estaba alucinando por los restos de la medicación cardíaca. No, era real. Robert se había sentado, probablemente en la misma mesa de la cocina donde habían planeado su esquema de tutela, y había elaborado cuidadosamente un documento diseñado para hacerme sentir que me estaba perdiendo una gran herencia si no volvía arrastrándome para financiar su estilo de vida. El momento también era perfecto. No era un documento que hubiera tenido guardado durante años. La fecha era reciente, escrita solo días después de que su campaña en las redes sociales implosionara en sus caras. Cuando los vídeos llorosos no funcionaron, cuando la humillación pública se les volvió en contra, cuando su reputación yacía en ruinas por todo Internet, Robert había decidido intentar una última manipulación, la promesa de una riqueza que no existía, condicionada a mi regreso a la servidumbre financiera. Fue como ver a alguien intentar venderte un puente que no poseía con dinero que no tenía mientras estaba de pie en un río que no podía cruzar. La pura audacia era casi admirable, si pudiera separarla de la completa bancarrota moral que la hizo posible. Llamé a Elías, porque a estas alturas se había convertido en mi consejero no oficial en todo lo relacionado con la locura de la familia Martínez, y le leí el testamento por teléfono. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Abuelo, ¿sigues ahí?» «Hijo», dijo finalmente, su voz llevando esa mezcla particular de diversión y asco que solo proviene de presenciar algo verdaderamente espectacular en su atrocidad. «Ese hombre está tratando de sobornarte con nada y llamarlo algo.
Entonces, ¿qué hago? Haces exactamente lo que has estado haciendo. Te alejas. Les dejas su herencia imaginaria y su amor condicional y su unidad familiar que solo existe cuando alguien más está pagando por ella. Pero sabía que había más que solo alejarse. Este testamento, esta manipulación final, este último intento desesperado de hacerme sentir que me estaba perdiendo algo valioso, necesitaba una respuesta. No la respuesta que esperaban, no una llamada telefónica llorosa rogando ser bienvenido de nuevo al redil familiar, sino algo que dejara cristalino que sus juegos psicológicos habían terminado. Fue entonces cuando hice la llamada que pondría fin a esto de una vez por todas. No a Robert, no a Clara, no a ninguno de ellos. Llamé a mi abogado y le dije que quería presentar una orden de no contacto permanente contra toda la familia Martínez. No más llamadas telefónicas, no más cartas, no más documentos de correo certificado llenos de manipulación disfrazada de papeleo legal. Por primera vez en 8 años de matrimonio, estaba cortando el último lazo. No quería la herencia de Robert. No quería su amor condicional. No quería su unidad familiar que solo existía cuando yo firmaba los cheques. Quería libertad. Y finalmente, estaba dispuesto a pagar el precio por ella. El día que salí del hospital St. Mary's por última vez, Elías me estaba esperando en el estacionamiento con su antiguo Toyota Camry. El tipo de coche que parece haber sido construido durante la administración Carter, pero que funciona como si pudiera sobrevivir a un invierno nuclear. Sin fanfarrias, sin música dramática, sin un momento de película en el que todo de repente tiene sentido. Solo un anciano con una chaqueta de cuero gastada, apoyado en un coche que había visto mejores décadas, listo para llevarme hacia lo que viniera después. ¿Estás listo para esto?, preguntó, cargando mi patética colección de pertenencias del hospital en su maletero. Una bolsa de plástico llena de tarjetas de «Mejórate», de compañeros de trabajo que apenas me conocían. Algo de ropa que olía a antiséptico y sueños rotos. Y una carpeta llena de documentos legales que rompían oficialmente todo lazo entre yo y las personas que habían pasado 8 años tratándome como su alcancía personal. Tan listo como se puede estar para empezar de cero a los 35 años con nada más que un evento cardíaco y una nueva comprensión de cuán mierda puede ser la gente. Elías soltó una risita y arrancó el coche, que hizo el tipo de ruido que sugería que se mantenía unido por la oración y el rencor, pero que de alguna manera seguía funcionando. Hijo, no estás empezando de cero. Estás empezando sin la gente equivocada. No es lo mismo. Condujimos más allá de la ciudad, más allá de los suburbios donde Clara y yo habíamos vivido en nuestra casita perfecta con nuestra hipoteca perfecta y nuestra relación perfectamente jodida, más allá de los centros comerciales y los restaurantes de cadena y todos los puntos de referencia familiares de una vida que estaba dejando atrás como una serpiente que muda su piel. Cuanto más nos alejábamos de la civilización, más fácil se volvía respirar. Como si el aire mismo se estuviera limpiando a medida que poníamos distancia entre yo y la zona de desastre en que se había convertido mi matrimonio. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté, viendo cómo el paisaje cambiaba de la expansión suburbana a árboles reales y espacios abiertos. Había pasado tanto tiempo desde que había visto algo que no fuera hormigón o asfalto que casi había olvidado cómo era la naturaleza real. Un lugar que encontré en línea, dijo Elías, navegando por caminos rurales como si los hubiera conducido toda su vida. Una pequeña cabaña en las montañas. El dueño quiere vender, pero está dispuesto a alquilarla mes a mes mientras resuelves las cosas. No hay vecinos lo suficientemente cerca como para pedirles azúcar. No hay asociación de propietarios que te diga de qué color puedes pintar tu buzón. No hay drama en kilómetros a la redonda. Las montañas. Había olvidado que lugares como este siquiera existían. Lugares donde tu mayor preocupación era si tenías suficiente leña para el invierno en lugar de si tu cuñada iba a vaciar tu cuenta de empresa para pagar su última fantasía empresarial. Lugares donde el silencio era realmente silencio en lugar de estar lleno del zumbido constante de la ansiedad, la obligación y las emergencias de otras personas. La cabaña resultó ser todo lo que Elías había prometido y nada de lo que había estado esperando. No era un retiro de montaña de lujo con encimeras de granito y un jacuzzi. Era solo un edificio simple y honesto que había sido construido para servir a un propósito en lugar de para impresionar a nadie. Paredes de troncos que habían resistido décadas de inviernos de montaña. Un porche delantero que parecía haber sido diseñado para sentarse y pensar en lugar de posar para fotos de Instagram.
Ventanas que daban al este, hacia el amanecer, en lugar de hacia el juicio de los vecinos. Jesús, dije, saliendo del coche y sintiendo de verdad que mis hombros se relajaban por primera vez en meses. Es perfecto. El dueño se llama Bill, dijo Elías, sacando mis maletas del maletero. Guardabosques jubilado. Perdió a su esposa el año pasado. Decidió que quería mudarse más cerca de sus hijos en Florida. Dice que el lugar tiene buena energía, sea lo que sea que eso signifique. Pero parecía buena gente cuando hablé con él por teléfono. Buena gente. Casi había olvidado lo que significaba esa frase después de pasar tantos años rodeado de personas que eran muy buenas aparentando ser buenas mientras envenenaban lentamente todo lo que tocaban. Pero de pie allí, en ese porche, mirando unas montañas que no podían ser manipuladas ni chantajeadas para proporcionar un dinero que no tenían, comencé a recordar cómo se sentía la paz. El interior de la cabaña era tan honesto como el exterior. Suelos de madera que mostraban su edad sin disculparse por ello. Una chimenea de piedra que claramente había sido utilizada para el calor real en lugar de solo para decoración. Muebles que priorizaban la comodidad sobre el estilo. La cocina era pequeña pero funcional, el tipo de lugar donde podías hacer comida de verdad en lugar de simplemente calentar lo que habías cogido del autoservicio entre las horas extras para pagar las facturas de otras personas. Pero la mejor parte, la parte que me hizo entender por qué Elías había conducido 3 horas para encontrar este lugar, era el silencio. No el silencio opresivo de las personas que no se hablan. No el silencio tenso de esperar a que estalle la próxima crisis, sino un silencio real, honesto y pacífico. El tipo de quietud donde podías oírte pensar por primera vez en años. Hablé con esa empresa de tecnología a la que aplicaste antes de que toda esta mierda sucediera, dijo Elías, acomodándose en un sillón que parecía haber sido amoldado por décadas de buenas conversaciones. Todavía están interesados y no tienen problemas con que trabajes de forma remota. 40 horas a la semana en lugar de las 60 que estabas haciendo antes, mejores beneficios y nadie espera que estés disponible para emergencias a las 3 de la mañana. 40 horas a la semana. Había olvidado que eso era siquiera posible. Durante años, había estado trabajando cada hora disponible, aceptando proyectos adicionales y turnos de horas extras. No porque amara mi trabajo, sino porque alguien siempre necesitaba dinero para algo. El inventario de la boutique de Felicity, los desastres de mejora del hogar de Robert, los hábitos de compra de Clara que parecían expandirse para llenar cualquier presupuesto disponible. Había estado viviendo como un hámster en una rueda, corriendo cada vez más rápido para mantenerme al día con el gasto de otras personas. El salario es menor de lo que ganabas, continuó Elías. Pero cuando no estás manteniendo a otros 4 adultos y sus diversas catástrofes, te sorprendería lo mucho que puede estirarse el dinero. Esa primera noche en la cabaña, me senté en el porche delantero y vi la puesta de sol detrás de unas montañas que habían estado allí mucho antes de mi matrimonio y que estarían allí mucho después de que Clara hubiera pasado a su próxima víctima. Hice la cena en una cocina que era mía, en una casa donde nadie esperaba que yo resolviera sus problemas o financiara sus sueños o me disculpara por tener límites. Por primera vez en 8 años, me fui a dormir sin poner 17 alarmas ni hacer listas mentales de la crisis de quién tendría que manejar al día siguiente. Simplemente dormí, como un ser humano normal que no era responsable de la felicidad y la seguridad financiera de todos los demás. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por ventanas que daban a las montañas en lugar de al drama de los vecinos, y podía oír pájaros en lugar de notificaciones de mensajes de texto exigiendo atención inmediata y asistencia financiera. Elías ya estaba levantado, sentado en el porche con café y el periódico, leyendo como alguien que tenía todo el tiempo del mundo porque había aprendido la diferencia entre urgente e importante en algún momento alrededor de 1987. Buenos días, dije, uniéndome a él en el porche con mi propia taza de café. Café de verdad, no la cafeína de emergencia con la que había estado sobreviviendo durante años. ¿Dormiste bien? Como un muerto, lo que, y considerando los eventos recientes, probablemente no sea la mejor analogía. Se rió, y el sonido se extendió por las montañas como si perteneciera allí, como si la paz fuera algo que pudieras oír cuando te alejabas lo suficiente de las personas que confundían el amor con la explotación. A los 6 meses de mi nueva vida, desarrollé lo que podría llamarse una rutina, si las rutinas pudieran construirse en torno al concepto radical de que no te importe un carajo las emergencias fabricadas de otras personas.
Me despertaba cuando mi cuerpo sentía ganas de despertar en lugar de cuando mi teléfono comenzaba a vibrar con demandas de asistencia financiera inmediata. Bebía mi café mientras veía el amanecer pintar las montañas con diferentes tonos de oro y púrpura en lugar de desplazarme por mensajes de texto sobre de quién era el alquiler que vencía o qué factura había entrado en cobro esta semana. Era jodidamente glorioso. El trabajo remoto había resultado ser todo lo que Elías había prometido y más. 40 horas a la semana de trabajo real en lugar de 60 horas de trabajo más 20 horas de gestión de crisis para personas que confundían la mala planificación con la mala suerte. Mis nuevos colegas me trataban como un profesional en lugar de un cajero automático humano. Y mi jefe tenía esta loca idea de que el equilibrio entre la vida laboral y personal era realmente importante para la productividad. Cosas revolucionarias, de verdad. Pero la mejor parte no era el trabajo ni las montañas ni siquiera la cabaña que se había convertido más en un hogar en 6 meses de lo que la casa que había compartido con Clara había sido en 8 años. La mejor parte era el silencio en mi cabeza. Por primera vez desde que me casé, no estaba constantemente calculando quién necesitaba qué dinero y cuándo, no estaba haciendo malabares mentales con calendarios de pagos y límites de crédito y fondos de emergencia para las malas decisiones de otras personas. Eso no quiere decir que la familia de Clara se hubiera rendido por completo. O no, esta gente tenía la persistencia de las cucarachas y aproximadamente el mismo nivel de vergüenza. Cada pocas semanas, alguien probaba los límites de la orden de no contacto como si estuvieran buscando debilidades en el muro de una fortaleza. Por lo general, llegaba a través de parientes lejanos que habían sido reclutados como monos voladores. La prima Patricia llamaba para charlar sobre noticias familiares y de alguna manera mencionaba lo devastada que estaba Clara por nuestra separación. El tío Mike enviaba un mensaje de Facebook preguntando si me había enterado del último susto de salud de Robert. Nada grave, solo una excusa conveniente para contactar y recordarme que, y la familia era importante. La compañera de cuarto de la universidad de Clara dejaba un mensaje de voz sobre lo preocupada que estaba por ambos y cómo tal vez podríamos reunirnos todos para tomar un café y arreglar las cosas. La manipulación era tan transparente que habría sido divertida si no fuera tan patética. Esta gente había convertido el chantaje emocional en una forma de arte. Y estaban lanzando todo lo que tenían contra la pared para ver qué se pegaba. Los sustos de salud, las emergencias financieras, las actualizaciones cuidadosamente redactadas sobre cuánto me extrañaban y querían que volviera a sus vidas. Era como ver una clase magistral de chantaje emocional impartida por personas que nunca habían comprendido del todo que su estudiante se había graduado y seguido adelante. Mi favorito personal fue la tarjeta de Navidad que de alguna manera logró pasar mi filtro de correo. Una hermosa foto familiar. Clara, Felicity, Robert, Margaret, todos reunidos alrededor de un árbol perfectamente decorado en lo que parecía ser la sala de estar de otra persona, ya que habían perdido su casa. Todos sonreían, esas sonrisas forzadas de vacaciones que probablemente tomaron 47 intentos para salir bien. Y el texto en el interior decía, deseándote paz y alegría en estas fiestas. Siempre estás en nuestros pensamientos y oraciones. Con amor, la familia Martínez. La familia Martínez, como si fueran una especie de marca en lugar de una colección de individuos que habían pasado años tratándome como su servicio de planificación financiera personal. La audacia era impresionante, de verdad. Literalmente habían intentado que me declararan mentalmente incompetente para robar mi dinero, y ahora me enviaban tarjetas de Navidad sobre amor y oraciones. Le mostré la tarjeta a Elías, que había empezado a pasar la mayoría de las tardes en mi porche leyendo libros y ofreciendo comentarios sobre los diversos intentos de violar mis defensas psicológicas. La miró durante unos 10 segundos, soltó una risita y me la devolvió. «¿Sabes qué es esto, verdad?», dijo. Desesperación disfrazada de alegría navideña. «¿Cebo?» «Están pescando, a ver si picas. A ver si quizás ha pasado suficiente tiempo como para que hayas olvidado por qué te fuiste en primer lugar. Pero aquí está la cosa. No lo había olvidado. Si acaso, la distancia me había dado perspectiva sobre cuán tóxica había sido toda esa situación. Vivir sin constantes demandas de dinero me había mostrado cómo se sentía realmente la seguridad financiera. Dormir toda la noche sin preocuparme por la crisis de quién me despertaría a continuación me había recordado cómo se suponía que era la paz. Tener conversaciones que no eran peticiones veladas de asistencia financiera me había ayudado a recordar cómo era la conexión humana real.
El último intento había llegado la semana pasada, a través de la terapeuta de Clara, nada menos. Aparentemente, Clara había estado viendo a alguien para superar el trauma del fin de su matrimonio, porque ser cortado de la cuenta bancaria de otra persona aparentemente era traumático ahora, y la terapeuta había sugerido que el cierre podría ser útil para ambos. La terapeuta me había llamado directamente, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta. Los límites profesionales no son realmente tan flexibles, y los terapeutas no suelen llamar en frío a los cónyuges separados de sus pacientes para sugerir sesiones de reunificación familiar. Pero aparentemente, Clara había pintado un cuadro tan convincente de nuestro matrimonio desmoronándose debido a mi crisis de salud y mi trauma no tratado, que esta mujer realmente creía que estaba ayudando. Entiendo que ha pasado por un momento difícil, había dicho la terapeuta, su voz llevando esa mezcla particular de preocupación profesional y juicio personal que solo proviene de obtener un lado de una historia muy complicada. Clara ha estado trabajando muy duro para comprender su papel en la ruptura de su relación. Y ha hecho un progreso significativo en la terapia. Espera que usted esté dispuesto a participar en una sesión conjunta para trabajar hacia la sanación y el cierre. Sanación y cierre, ¿verdad? Porque nada dice sanación como sentarse en una habitación con alguien que pasó años explotándote financieramente mientras una terapeuta que solo ha escuchado su versión de los hechos intenta facilitar una reconciliación que inevitablemente terminaría conmigo firmando cheques de nuevo. Me había negado cortésmente, explicando que había encontrado mi cierre en las montañas y no necesitaba ninguna sanación adicional más allá de la que provenía de no ser tratado como una tarjeta de crédito humana. La terapeuta parecía genuinamente sorprendida, como si no pudiera entender por qué no querría reparar una relación con alguien que intentó que me declararan mentalmente incompetente. Pero eso es lo hermoso de la paz. Una vez que la has experimentado de verdad, se vuelve bastante fácil reconocer todas las cosas que la amenazan. Y la familia de Clara, con sus emergencias fabricadas y su amor condicional y sus habilidades de manipulación de nivel experto, representaba exactamente lo contrario de todo lo que había construido para mí en estas montañas. Así que, borré los mensajes de voz sin escucharlos. Tiré las tarjetas sin leerlas. Bloqueé los números y correos electrónicos y cuentas de redes sociales. Y cuando aparecían nuevos, los bloqueaba también. Porque esto es lo que había aprendido en 6 meses de paz real. No se negocia con terroristas emocionales. No te involucras con personas que confunden el amor con la explotación. Y ciertamente no te sientes culpable por proteger la vida que has construido de personas que quieren derribarla para su propio beneficio. Podían quedarse con su historia. Podían contarle a cualquiera que quisiera escuchar sobre el marido desalmado que había abandonado a su familia en su momento de necesidad. Podían hacerse las víctimas hasta el fin de los tiempos, publicando sus cuentos de aflicción cuidadosamente seleccionados en las redes sociales y recolectando la simpatía de personas que no conocían toda la verdad. Yo tenía algo mejor que su historia. Tenía la verdad. Y la verdad me había dado paz. Y la paz, resultó, valía más que ser amado por personas que solo me amaban cuando era útil.